Hola, buenos días. Bueno, de manera virtual les voy a hacer la presentación sobre la vigilancia de norma técnica necesaria del Hospital San Camilo. Si bien ustedes nos pidieron que trabajáramos con los números del 2022, nosotros recién empezamos a hacer el registro de las inducciones y el éxito de estas desde febrero del 2023. Es por eso que el análisis que les vamos a presentar incluye desde febrero hasta mayo del 2023. Eh, Ahora estos números son bastante representativos de todo lo que hemos informado desde que se implementó la vigilancia de la norma técnica en octubre del 2021. Así que van a ser números menores, pero bastante parecidos a todos los resultados que hemos enviado durante este tiempo. Este trabajo lo hice en conjunto con la matrona Fernanda Salcedo, que trabaja en nuestro servicio. En el global de cesáreas tenemos una tasa del 65% desde febrero a mayo del 2003. Cuando hacemos el desglose entre FONASA, que serían las pacientes que se atienden de manera institucional, versus el PAD, en FONASA tenemos una tasa de cesárea del 55%, que baja un poquito, y cuando nos vamos al grupo de usuarias que acceden al bono PAD, la verdad es que la tasa aumenta un 84%. Así que podemos ver que por este lado tenemos quizás más cosas que hacer. El resto de la presentación la analizamos de acuerdo a los Robson y la recomendación que se hace en la norma técnica del porcentaje que debería haber de cesáreas. Con respecto al Robson 1, como bien saben, son las primigestas que ingresan en trabajo de parto, tenemos una tasa de cesárea del 29% y la recomendación es del 10%. Es decir, que tenemos un exceso de cesáreas, ¿ya? Aquí tengo el número de 65 nacimientos, hubo 19 cesáreas. Ahora, cuando nos vamos al diferencial entre FONASA y usuarias que acceden por el bono PAD, la tasa de cesárea se mantiene más o menos estable, para el PAD 32% y para FONASA del 28%. Luego hicimos un análisis de las causas informadas en el formulario de vigilancia de la indicación de cesárea, donde el principal es la prueba de trabajo de parto fracasado. En ambos grupos, digamos, tanto en FONASA como en PAD, y luego le siguen el registro no tranquilizado. Cuando hacemos el análisis del grupo 2.A, que son las primigestas que se inducen, según la Robson y la norma técnica, nos sugieren un porcentaje de 20 a 35% de cesáreas. Y nosotros tenemos un 72% de cesáreas. Es decir, de las 51 pacientes que se inducen, solo 15 tienen parto. Cuando nos vamos al diferencial, en el PAD tenemos un 33% y en FONASA un 76%. Ahora, eh, en el PAD estaríamos dentro del límite, si es que, o sea, asumimos que tenemos un 20 o 35% que deberían ser cesáreas. El tema es que las pacientes que se inducen eh, por el bono PAD, digamos, son solo 6, que probablemente son pacientes que están bastante motivadas con el parto y que se han preparado, que tienen bastante más educación y que probablemente también tienen mejores condiciones cervicales. Pero esto probablemente también esté justificado, lo voy a ver más adelante, con el tema del 2B, que el grupo 2B, que serían las primigestas que ingresan directamente a una cesárea. De las principales causas de cesárea, según la guía perinatal, la principal es la inducción fracasada. Y acá eh, probablemente hay un tema de la forma de inducción, la calidad de la inducción y el hecho de que seamos un residente único, en que probablemente la inducción no es la más efectiva, es la que acumula más puntos, digamos. Eh, y este problema, digo, este número del 2.A en FONASA, en PAD, perdón, que es bastante bueno, claro, se ve contrarrestado con este número que es muy malo. Hay 60 usuarias que acceden a la cesárea por el bonopato, ya primigestas que no tienen trabajo de parto y que son operadas.
Y eso también nos da un antecedente para que después, como vamos a ver también, en las pacientes con cesárea anterior tampoco tengan posibilidades de parto, porque también restringe mucho más las posibilidades. Y al cumplir la norma en FONASA de las pocas pacientes que se esperan de manera electiva, más de la mitad cumplimos, y en el tema del PAD menos de la mitad se cumple con la norma, que probablemente tiene que ver con que se operan antes de la fecha. Si bien la norma técnica sugiere que la cesárea solicitud materna no sea antes de las 40 semanas, nosotros como equipo hicimos un protocolo interno y definimos la cesárea solicitud a las 39 semanas. Sin embargo, no cumplimos la norma aún así, porque las pacientes se operan antes de las 39 semanas. Ahora, al agrupar el global del Robson 2, considerando las 2A y las 2B, que no deberíamos exceder un 20-35%, la verdad es que el número, por supuesto, que se dispara, considerando todas las primigestas que ingresan a cesárea sin trabajo de parto, y tenemos un 87%. Esto, el grupo 1 y 2 son los grupos principales en los que tenemos que trabajar. Ahora, analizando el grupo 3, que es el Robson 3, que es multípara que llega en trabajo de parto, Robson nos sugiere, y la norma técnica, un máximo de un 3% de cesárea, y nosotros tenemos una tasa de un 6% de cesáreas. Este es el número más bajo que tenemos, es un muy buen número, porque entonces de 68 multíparas que llegan en trabajo de parto, solo 4 se operan. Y cuando también nos vamos al diferencial entre PAD y FONASA, en FONASA quedamos en un 4%, que estamos bastante cerca de la recomendación, y en el PAD cerca del 14%. Aún así, estos números son muy poquitos, ¿ya? Porque muy pocas multíparas que compran el bono PAD desean intentar un parto vaginal. Y la principal causa de cirugía son los registros no tranquilizadores. Ahora, en el 4A, que son las pacientes que se inducen, en el global tenemos una tasa de un 30%, o sea, de todas las multíparas que inducimos, operamos un 30% y excedemos el 15% que se nos recomienda. Ahora, en el diferencial, en el PAD, aquí les muestro los números, toda paciente que se indujo tuvo un parto, son solo 4. Y esto probablemente está explicado que estas pacientes que eran multíparas, que estaban muy motivadas con el parto, deseaban intentar un parto, se indujeron y tienen la vía exitosa, digamos, de su inducción. Pero también tiene una contrarrespuesta en el 4B, que lo vamos a ver más adelante. Y en FONASA nos aumenta un poco y tenemos un 33%, y que probablemente también esté explicado por lo que les comentaba antes de la calidad de la inducción, el tiempo. ¿Ya? Las principales causas de la cesárea es el registro no tranquilizador y la inducción fracasada. Sabemos que la monitorización continua o la mayor monitorización aumenta la tasa de cesárea, y probablemente ahí tendremos algunas de las justificaciones de nuestra tasa alta de cesárea. Ahora, con respecto al cumplimiento y a los números en el 4B, eh, de las pacientes que acceden a una cirugía electiva, a una cesárea electiva, por FONASA, el 100% cumple la norma. Y en FONASA, o sea, en FONASA-PAD, perdón, casi un tercio no cumple la norma. Al igual que, como les explicaba anteriormente, es muy probable que superen antes de las semanas que se definimos para una solicitud materna, que es la principal causa por la que se operan las pacientes multíparas. Y de hecho, ahí está. Si bien en el formulario de la norma técnica la esterilización quirúrgica no sale como tal, nosotros hicimos una modificación para obtener ese dato, y entonces cuando una paciente solicita la cesárea y es para esterilizar, lo dejamos marcado. Y entonces aquí tenemos ese número que es súper importante, tanto en lo público como en los FONASA privado, digamos, como en el PAD. ¿Ya? Muchas de las multíparas que solicitan la cesárea es para acceder a la esterilización quirúrgica.
Ahora, cuando juntamos el global del Robson, al igual como nos pasó en el 2, aquí en el 4, que serían toda multípara para inducción o cesárea electiva, nuestra tasa de cesárea aumenta un 82%, principalmente afectado por el grupo de las 4B, de la multípara que desea la cesárea, ¿ya? Y el número que se nos sugiere es un 15%. Luego nos pasamos al Robson 5.1, que son las multíparas con una cicatriz de cesárea anterior, y tenemos muy poquitos partos. Se intenta hacer alguna educación, la mayoría de las pacientes no sabe que puede tener un parto después de una cesárea, eh, y también aquí hay un problema con las patologías. Entonces cuando una multípara de una cesárea tiene una patología, la verdad es que quedamos un poco restringidos para la posibilidad del parto. Y entonces nuestra tasa de cesárea es de un 92%, y lo que se nos sugiere es de un 50 a un 60%. Cuando hacemos el diferencial entre PAD y FONASA, la verdad es que en el PAD solo hubo una paciente con cesárea anterior que tuvo un parto. Y probablemente ahí tiene que ver con los equipos y con la motivación de las pacientes. Y con respecto a FONASA, nos va un poquito mejor, pero aún así tenemos un 86% de cesárea. Con respecto al 5.1, que es la paciente multípara con una cesárea anterior, también pasa que se operan, no estamos cumpliendo la norma, probablemente porque estamos operando antes de tiempo, ya sea por solicitud materna o por algún tipo de indicación médica que no queda clara cuando llenamos el formulario. Hay algunas indicaciones que efectivamente no podemos tener efectivamente la causa, ¿ya? Y según la guía perinatal, efectivamente la solicitud materna es por lejos la principal causa de la cesárea en multíparas con cesáreas previas. Y la otra también es el hecho de tener una cesárea anterior sin condiciones favorables para un parto o guaguazo sobre 4 kilos. Y ahí, bueno, en los planes de mejora y en algunas de las ideas que tenemos, queremos tratar de mejorar esto. Por supuesto que en el Robson 5.2, que son las dobles cicatrices de cesárea, tenemos un 100% de cesárea, y esa es la principal causa, ¿no? El hecho de haber tenido 2 cicatrices de cesárea y que no se contraindica el parto vaginal. Cuando juntamos el 5.1 y 5.2, o sea, toda mujer con una, dos o más cicatrices de cesárea, donde la sugerencia es un 50 o un 60%, nosotros tenemos una tasa de cesárea del 94%. Aquí este es un número que el 5.2 no se puede bajar, y la verdad es que el 5.1 hay que ir a buscar por qué se están operando las primigestas o las múltiples y quedan con una cicatriz de cesárea que luego nos impide eventualmente tener un parto. Aquí agrupé el Robson 6, 7, 8 y 9, donde las principales son perdón, donde todas son cesáreas, y la principal atención fue institucional, que son las primigestas en podálica, las multíparas con podálica, los gemelares y las transversas. Este 60% de recomendación se hace para el gemelar, pero nosotros tenemos un 100% de cesáreas por motivos ya conocidos. Eh, eh, Así que no hay en estas ninguna posibilidad de tampoco bajar la tasa cesárea. Es un número que no es modificable para nosotros, ¿ya? Y el Robson 10, que son los prematuros, la recomendación es un 30% de cesáreas y tenemos un 67%. Muy poquitos partos, solo 16 en prematuros. Las principales causas: el registro no tranquilizador, patología materna, restricción de prendimiento. Probablemente sabemos que si un bebé está naciendo prematuro es porque algo no está bien, entonces es bastante probable que el registro no esté tan adecuado o que hayan patologías maternas o fetales concomitantes y que sean el motivo de la interrupción. Luego hice un desglose global de las causas de cesárea, y con respecto a la causa fetal,
Lo principal, como ya les comentaba, es el registro no tranquilizador. En la causa ovular lo principal es el gemelar, y en la causa materna es la solicitud materna de cesárea, donde tenemos que hacer un trabajo muy importante de educación hacia las usuarias. Dentro de nuestras propuestas es implementar la esterilización quirúrgica posparto, y que actualmente no lo hemos podido llevar a cabo porque tenemos algunas limitaciones en nuestro pabellón para realizarlas en el posparto, ya sea inmediato o dentro de las 24 horas. Eh, eh, Estamos tratando de conseguir un TENS de anestesia. Ya tenemos un anestesista que nos está acompañando en las horas diurnas, pero también nos falta ver qué pasa con el recién nacido. En algún momento era cuidado por la neo, si no hay que llevar a algún familiar, y todo esto tiene que tener un trabajo y un análisis detrás para poder implementarse. De verdad, esta propuesta yo la hice hace 3 años y todavía no hemos podido avanzar. Eh, Además, nos pasa mucho que las pacientes llegan derivadas desde CESFAM con la consejería ya hecha, pero la verdad es que llegan solicitando la esterilización quirúrgica. Entonces ahí no hay, después cuesta mucho revertir la decisión que ya ha tomado la madre, incluso sabiendo que la vía del parto tiene que cambiar y tiene que ser una cesárea. Yo he insistido mucho con la educación en las primigestas, hemos intentado hacerlo durante el 2022, al menos yo participé en talleres a usuarios en los SFAM, y durante este año hemos hecho solo un taller junto a la matrona Fernanda, que fue la que me acompañó a hacer todo este análisis, pero creo que sigue siendo fundamental que APS y secundario nos juntemos, porque hay mucho desconocimiento de las pacientes, las usuarias tienen mucho miedo, no logran aclarar todas sus dudas en la APS, y por eso a veces también la vía es acceder al bono PAD, y eso la verdad es que también es una entrada fácil a la cesárea. Nosotros también hemos insistido en tener un segundo residente, que por supuesto para disminuir la tasa de cesáreas de urgencia, pero también para mejorar todo resultado materno-perinatal. Eh, Algunas de las capacitaciones que están pendientes y que realizaremos durante este año, porque va a venir un colega de Santiago que nos va a presentar la inducción mecánica con balón para pacientes con cicatriz de cesárea y con Bicep bajo. Esperamos con esto poder mejorar la tasa de partos en pacientes que se inducen. Y otra paciente que pudiera acceder al parto podría ser la que tiene una cicatriz de cesárea, que en este momento, cuando tiene alguna patología, la verdad es que pierde toda oportunidad de parto, porque la patología le pone una fecha tope a este embarazo. Tenemos una alta carga asistencial que no nos permite capacitarnos a nosotros mismos, ni ir a capacitar o ir a hacer educación a los SFAM. Seguimos pidiendo el segundo residente, y la verdad, otra brecha importante es el PAD, probablemente, que nos limita y es mucho más difícil de intervenir eh, ante solicitudes maternas o indicaciones necesarias, quizás incluso sin justificación. Eso es lo que he preparado. Ante cualquier duda, me escriben al correo, porque estaré ausente en algunos días. Muchas gracias.